El mundo tiene suficiente comida. Lo que le falta es la voluntad política para asegurar que toda la gente tenga acceso a esta abundancia, que toda la gente disfrute de la seguridad alimentaria. Hola Liz, bienvenidos a todos a este espacio de diálogo, organizado por la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Gestión Social y Desarrollo, que lo hemos denominado Mentes en Movimiento, donde podemos compartir opiniones y posturas con el respeto y la libertad que nos ofrece este medio. Hola Mari, gracias por tu presencia. Algo que me encantaría añadir es que este espacio es de estudiantes para estudiantes, siempre procurando topar temas de interés social y que aporten a nuestra formación personal y profesional. Según datos de la UNICEF, 1 de cada 3 niños ecuatorianos sufren de desnutrición crónica, problemática que no solo afecta a su correcto desarrollo en la niñez, sino que tiene consecuencias en la adultez. Además, en estudios realizados encontramos factores que podríamos denominarlos como principales dentro del contexto ecuatoriano, como el lugar de residencia, la región y la identificación étnica. Para conocer un poco más a fondo sobre este tema, tenemos como invitado a Pablo Rodríguez, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, quien en el contexto del reciente paro nacional pudo participar en la Asamblea Nacional como representante de los estudiantes. Cuéntanos, Pablito, ¿cómo estás? Háblanos un poco de ti. ¿Qué es lo que te mueve a actuar en favor de los estudiantes y en pro de la salud ecuatoriana? ¿Qué tal, Liz y Mari? ¿Cómo están? Nada, primeramente un agradecimiento inmenso por haberme invitado a este espacio. Yo siempre reconozco todos estos que son lugares en los cuales se puede incentivar el debate, ¿no? Poder conversar sobre diversos temas que se tienen que poner sobre la palestra pública, como es, por ejemplo, el tema de hoy, precisamente, que es la desnutrición, ¿no? Una de las afectaciones más graves, yo creo que una de las grandes deudas que tienen los gobiernos históricamente, ¿no? No solo los últimos gobiernos, sino desde hace mucho tiempo, que no han logrado, pues, a pesar de que algunos se han planteado esas metas, disminuir los índices, ¿no? De esa desnutrición crónica, incluso también aguda, pues, en los niños y niñas. Pues bueno, dentro de ello, ya respondiendo en concreto a la pregunta, pues para mí igual el tema de la salud, el tema de eso, ¿no? Principalmente la salud es algo muy integral, ¿no? Y que a veces uno piensa que la salud es simplemente tener médicos, enfermeros en los hospitales, todo dotado de medicamentos y tener la infraestructura, que ahora ni siquiera tenemos, ¿no? Ni siquiera la dotación de medicamentos, a pesar de que aunque han pasado meses y meses que nos tienen con el cuento de que ya van a venir medicinas a los hospitales o que vas a poder ir a cualquier farmacia para poder conseguir medicamentos, hasta ahora no es tal. Ni siquiera tenemos eso. Pero aparte, la salud es algo más integral, ¿no? No solo es la ausencia de enfermedad, sino que ¿qué determina también la salud? Lo que llamamos las determinantes sociales y ambientales de la salud. Y esas son, obviamente, lo que es el tema de los recursos económicos. ¿Cuáles son los que mayormente terminan deteriorando la salud y son las causas de la misma? Son primordialmente el desempleo, son la desigualdad, la pobreza, ¿sí? La falta de educación, precisamente, que terminan pues obviamente mermando, porque no va a ser el mismo el desarrollo que va a tener un niño o niña que ha crecido con toda la comida necesaria, que ha crecido con la educación necesaria, con la atención de sus padres, frente a un niño que pues no ha crecido en esas mismas condiciones. Primero, que no va a tener ni siquiera un desarrollo ni intelectual ni en toda su integridad de salud adecuado, ¿no? Y no va a tener las mismas capacidades competitivas para pues acceder a educación superior, acceder luego a mejores puestos de trabajo, a mejores ingresos, y por ende sigue siendo un ciclo, porque no va a poder dar a sus hijos esas oportunidades mejoradas, ¿no? Entonces, por eso es que para mí es tan importante el tema de la salud, y como te digo, el salud en todo su conjunto, con sus determinantes sociales, que al final son políticas públicas. O sea, la salud, en verdad, más que atender a un paciente u otro, se hacen con políticas públicas desde lo que son el gobierno. Y una de las cosas que tiene que ser súper predominante, y que no muchas veces lo hemos visto en el debate político, es la academia, ¿no? Las mismas universidades, que son las que construyen la ciencia, que es donde se tiene que invertir también el gran capital para poder generar investigación, academia, que es lo que nos va a permitir salir del subdesarrollo, que es lo que hacen los grandes países, las grandes potencias, que lo tienen muy bien claro, que ese es el camino para el desarrollo. Pues acá no se invierte y no se propicia ese debate, ¿no? Entonces, por eso yo desde el inicio, ¿no? Básicamente, desde que entré a la universidad, decidí pues mantener una postura crítica, y más que nada también dentro de la universidad, porque a veces uno sí, defendemos mucho nuestra universidad como tal. Yo en este caso, que soy estudiante de Universidad Central,
Pero más allá de eso, la Universidad Central también tiene sus falencias. Entonces, más bien, mi primer acercamiento, digamos, a lo que es la política, a lo que es la discusión, a lo que es el debate, fue precisamente en lo que es la política universitaria, ¿no? Entonces, las cosas que se estaban dando mal en la universidad, todos los problemas que se estaban generando, no atendidos por un montón de tiempo, las injusticias, el acoso, un montón de cosas que seguramente ustedes conocen bien porque es de público conocimiento y que hemos enfrentado y que hemos denunciado y que hemos logrado igualmente grandes aspectos desde en el momento en que yo fui presidente de la Asociación Escuela de Medicina, ahora igualmente nuestro, que era mi vicepresidente, ahora es el presidente de la escuela, que pues está haciendo también un montón trabajando hacia varias aristas, ¿no? Y pues obviamente también vincularnos con lo que está pasando en la realidad nacional, porque si no somos nosotros, entonces ¿quiénes se van a comenzar a criticar y exigirle pues al gobierno lo que es su obligación, ¿no? Atender las necesidades de los ecuatorianos. Listo. La verdad es que has topado muchos temas interesantes. Respondiste a la pregunta, pero aún así más. Algo que me encantó es eso de que la representación estudiantil se ve en los procesos, en las demandas, en exigir a la universidad que se dé todo de acorde al contexto pues que estamos viviendo, que no nos quedemos solo dentro de unas 4 paredes aprendiendo la materia, que solo quede en teoría, sino en práctica, en conocer cómo está la realidad ecuatoriana y en este caso la salud pública. Y vemos que no es solo un tema de la desnutrición que abarca algo chiquito, sino que tiene varias aristas y lo que importante es las políticas públicas. Y más que todo que no existan solo en enunciados, sino que se cumplan. Y algo que también es importante es ver este tema, ¿no? Ver este tema de la salud pública desde tu mirada, como estudiante, como futuro profesional en el tema de la medicina. Y más que todo, algo que quisiera acotar aquí es que el tema de la desnutrición se hace más latente en zonas rurales. Entonces, ¿tú cómo crees que en ese contexto de la zona rural, el Estado debe de intervenir? Perfecto. Sí, y es muy real lo que tú dices, ¿no? Que hay variaciones, ¿no? Si tú analizas todo el grupo poblacional, que esto se hace en unas encuestas que se llama el ENSANUD, ¿no? Que es esta encuesta principalmente que lo que valora es nutrición y salud, pues en la población ecuatoriana. Que primero desde ahí ya tenemos algunas falencias porque tenemos estas encuestas cada cierto tiempo, a veces son periodos muy largos y no te permiten valorar lo que está pasando constantemente y cómo va evolucionando las políticas públicas que estás implementando. Entonces desde ahí ya vemos una pequeña falencia en el tema de la frecuencia de las mismas. Pero adicional a eso, es lo que revelan las cifras. Y no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo, porque es algo evidente. Como les dije, salud no es solo tener a médicos, a personal de salud, etcétera, a todos los insumos necesarios para poder atender a los pacientes, sino en medidas, en políticas públicas previas que te permiten hacer prevención y promoción en salud. Es lo principal. O sea, si tú haces prevención y promoción en salud, estás evitando la mayor cantidad de enfermedades. Primero, que eso también es inversión social. ¿Por qué? Porque a veces, ay, no, gastamos la plata en tanto de estas cosas que podríamos gastar para tratar al paciente diabético. Si tú evitaste que el paciente se haga diabético, te estás evitando gastar a cada rato en darle la metformina, el medicamento todos los días y luego si no se cuida, y si no le educaste bien tampoco, si no hiciste promoción y prevención para que empeore su cuadro, vas a tener que pagarle también la insulina y todo y se aumentan los gastos. Entonces por eso es que esto se llama inversión social, es invertir, ¿no? Para que en el futuro nos cueste menos. E incluso si tienes pacientes más sanos, y es lo que yo siempre digo, empezamos desde embarazadas sanas, madres sanas, niños sanos obviamente, adultos sanos y obviamente también una vejez digna, ¿no? Personas que también tienen mayor longevidad y que y rinden más incluso en el trabajo, hasta tienen un impacto a nivel económico, social y todo, ¿no? Entonces ahí es donde tienen que iniciar esas políticas públicas. ¿Y dónde está? En el tema de disminuir primero la desigualdad, ¿no? Entonces no es invento que de toda la cifra que nosotros tenemos de desnutrición crónica, más del 60% están acumuladas ¿dónde? En los quintiles más pobres de la sociedad, quienes tienen menor cantidad de ingresos. ¿Por qué? Y es la principal. Y primero definamos. Creo que es una buena partida para la gente que nos está escuchando. Seguramente será de muchísimas ramas. Entonces hay que definir primero porque muchas veces se habla en el discurso político de vamos a combatir la desnutrición crónica. Pero candidato, ¿qué es la desnutrición crónica? Gri. No se sabe qué es la nutrición crónica. La nutrición crónica se define como ¿qué? Talla baja para la edad.
¿sí? Quiere decir, niños chiquitos para la talla que normalmente deberían tener. ¿Por qué? Porque la OMS, bueno, hubo un montón de investigaciones y todo. Hicieron un estudio, un montón de países, un estudio súper amplio, donde se vio, digamos, y se vio la media, ¿no? Personas que estaban bien nutridas y todo más o menos, cómo iban creciendo. Está el nórdico que te mide 2 metros, el ruso que te mide tanto, el africano que te mide tanto, el latinoamericano también, y pues obviamente los asiáticos también. Entonces, frente a eso, hicieron el análisis y vieron que al final, digamos, la curva de crecimiento va así, ¿no? Va en ascenso, obviamente. Y vieron que al final hay la diferencia, ¿no? Para que los latinoamericanos estemos en promedio en un 1,65 y los nórdicos estén como mínimo en un 1,80. Ahí es donde hay la diferencia, pero en la parte más tardía de lo que es la adolescencia, cuando se pega generalmente el estirón, ¿no? Y ahí nos diferencia la parte genética. Pero se vio que en los primeros momentos de crecimiento, el bebé nórdico con el bebé latino son casi exactamente iguales. No hay diferencias significativas en esos crecimientos. Entonces, por eso es que la OMS da una curva, ¿no es cierto? Que es la curva que se utiliza internacionalmente, que se utiliza aquí también, para definir, ¿no? ¿Cuál es un crecimiento normal, en qué rango, ¿no? Y ahí hablamos de lo que son los percentiles, de los que son las desviaciones estándar. Entonces, en esas desviaciones es la que tienes que estar para estar en una normalidad. Si te subes de esas, vas al sobrepeso. Si te bajas de esas, vas a lo que es la desnutrición, ¿no es cierto? Entonces, tienes tablas, curvas, para la talla, para el peso sobre la talla. Entonces tienes eso. ¿Por qué se llama desnutrición crónica el tema de la talla? Por la edad. Porque, y vamos primero también, ¿qué es desnutrición aguda? Es peso bajo para la talla, ¿no es cierto? Para un niño que mide tanto, está muy flaquito para medir, para ser lo grandote que es, ¿no? En estatura. O lo contrario, ¿no? Entonces, eso, cuando hablamos de eso que está, digamos, muy flaquito para el tamaño, eso es una desnutrición aguda, ¿vale? ¿Producto de qué? De que no se le está alimentando bien en la parte de la energía que tiene que tener, ¿no? Los carbohidratos, el pan, el arroz, ¿sí? Pero en cambio, si tú constantemente tienes una desnutrición, ¿no? ¿Qué quiere decir? Constante, no es cosa de un mes, no es cosa de 3 días, de 4 días, ¿no? Que no ha comido, sino que ya es de varios tiempo que no estás dando los aportes energéticos o incluso proteicos, que es lo principal adecuado. Las proteínas te sirven ¿para qué? Para crecer, ¿no es cierto? Para sintetizar, son estructurales, te permiten formar cuerpo. Entonces, si no tienes un correcto aporte proteico, se va a quedar chiquito, ¿ya? Y eso es la desnutrición crónica. Entonces, tiene que ser algo largo, por eso se llama crónico, ¿no? Entonces, partiendo ya de eso, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la desigualdad afecta tanto a esto? Porque no es lo mismo lo que te cuesta comprarte un pan y comprarte un arrocito a lo que te cuesta comprarte carne, ¿no es cierto? Pollo, ¿sí? ¿Qué es lo más caro? Generalmente la parte proteica, ¿no? La carne, el pollo, la chuleta, etcétera, que te va a permitir, pues, dar ese desarrollo e incluso el desarrollo hasta intelectual, ¿no? Porque ahí también hay las tablas las curvas para el perímetro cefálico, ¿no? Que tanto está creciendo la cabeza del niño y obviamente el cerebro. Entonces, ¿y quiénes son quienes no van a poder acceder y van a comer menos carne, menos pollo, menos proteínas? Las personas más pobres, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí está el tema de la desigualdad y de la pobreza que van a estar afectando el tamaño, obviamente, de los niños y obviamente generando esa desnutrición crónica. ¿Y quiénes son estas poblaciones mayormente discriminadas, que siempre van a estar en estos círculos de pobreza? Porque la política, desde donde se ve la política y quienes son los que están al mando de todas las políticas públicas, generalmente son personas de mestizos, ¿sí? Muchos que tienen más ascendencia, más que nada europea que más indígena, y que obviamente gobiernan para las élites en lugar de gobernar, pues, para las otras personas. Entonces no hay una visión de política pública para lo que son las clases constantemente racializadas, para las mujeres indígenas, por ejemplo, que son las madres de familia, que generalmente hay muchas, la mayoría de madres cabezas de hogar que a veces tienen que mantener con sus ingresos, con sus únicos ingresos a varios hijos, ¿no? Y ahí está otro tema incluso, ¿no? El tema de la anticoncepción y de la educación que tiene que invertir el Estado. Miren, ¿en qué seguimos cayendo? Promoción y prevención. Educación es promoción, ¿sí? Y las medidas que tú tomes de darles ciertos suplementos dietéticos, etcétera, es prevención, ¿no? Que te evitan un montón de cosas. Entonces, bueno, regresando a todo esto, ¿quiénes son los que históricamente han sido más excluidos, que están en las zonas más rurales, que tienen menor calidad de
sus productos, porque no solo es cantidad de la comida, sino también calidad de la misma. Entonces, ¿cómo también solucionas desnutrición crónica? Invirtiendo en fuentes de agua. ¿Qué es lo que pasa en estas zonas más rurales, ¿no es cierto? Que es donde se encuentra mayor desnutrición. No es casualidad, es porque son las zonas que tienen menor abastecimiento de agua, menor la cobertura del alcantarillado. Por ende, si no tienen un correcto manejo de desechos, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a aumentar la proliferación, obviamente, de bacterias, virus, etcétera, y van a tener infecciones mucho más recurrentes. ¿Cómo puede estar bien nutrido un niño si las pocas veces que come, con lo poco que le puede dar su madre, que no le alcanza para comprar carne, que le tiene que poner agua a la leche, como yo decía justo en la intervención en la asamblea, cómo puede nutrirse y crecer adecuadamente si encima de eso está constantemente con diarreas, está con parasitosis, que eso es lo principal, que también hay que tener políticas para la nutrición crónica en el tema de la desparasitación constante, ¿no? Estos niños, y con el saneamiento para evitar las parasitosis, para erradicar muchos parásitos de las zonas más rurales. Entonces, no hay fuentes de agua, como les digo, no hay seguridad alimentaria. Además, también tienes una gran abundancia, en cambio, digamos, ya en zonas, pero la nutrición crónica, a pesar de que hay más en la zona rural, también hay en la parte urbana, ¿no? Pero en la parte urbana, ¿qué es lo que tienes? Los alimentos que son más baratos generalmente son los alimentos incluso más perjudiciales, ¿no? Que no tienen adecuados aportes nutricionales, los micronutrientes que nosotros llamamos las vitaminas y los minerales que son necesarios para un correcto desarrollo. Entonces, frente a eso es lo que se hace, pues, políticas públicas para sanear todas las aristas, porque son un montón de aristas para cubrir lo que es la desnutrición crónica. Si quieres ya podemos seguir. No, tranquilo. Lo que yo quería decir es como que la desnutrición infantil es un iceberg, ¿no es cierto? Es la punta del iceberg y tiene desde de abajo el tema económico, el tema social, el tema cultural, incluso todo lo que mencionas, promoción, prevención, todo eso involucra desnutrición infantil. No es solo el hecho de decir, bueno, alimentemos bien a los niños, pero como si no tengo ni $1 para el día a día. Entonces, ahí es lo importante, ¿no? No es lo mismo igual un niño en la zona urbana, en la zona rural. En la zona urbana, bueno, si alguien está así flaquito, por así decirlo, desnutrido, tiene cerca a su casa un subcentro médico, cosa que no pasa en la zona rural. Y en el caso de que allá no cuentan con los medicamentos o insumos necesarios. Algo también que yo quería aportar, que dijiste que me parece súper importante, es este tema de los estados, ¿no? Que siempre apuntan solamente a las élites, pero en el discurso que nos venden al momento de ganar votos, nos pintan un lugar o una mirada a lo social súper fuerte, que es lo que ha pasado en este gobierno, ¿no? Él nos hablaba bastante sobre esa intención de trabajar para disminuir esto de la disminución de la desnutrición infantil. Pero entonces nosotros, como vimos en el paro, es real lo que él está apuntando, es real lo que él nos está brindando en su campaña. Entonces son, como tú dices, varias aristas, pero bueno, también pensemos por qué nosotros optamos por este tipo de gobiernos que a la final solo nos venden el discurso, que nos hacen creer que va a ser todo quizás como está como lo dicen en sus discursos, ¿no? Pero al momento de ser aplicados, o sea, como... ¿Tú qué frente a estos gobiernos, que ha sido no de hoy, sino ha sido de muchos tiempos atrás, ¿tú qué crees que podríamos nosotros como ciudadanos, que somos los que elegimos a estos gobiernos, cómo ir cambiando quizás estas lógicas de gobiernos que piensan en las élites, que no miran más allá y que muchas veces invisibilizan mucho más a estas personas que realmente necesitan, a estas personas de las zonas rurales, que tienen estos problemas no solo de salud, como tú decías, sino también educación, porque qué importante es la educación en todo este tema de salud, en el tema del trabajo también, de cómo ir desarrollándose como personas y como seres humanos. Entonces tú, o sea, Pablito, dinos, ¿cómo crees que nosotros como ciudadanos podemos ir cambiando estas lógicas de los gobiernos que hemos tenido a lo largo de estos tiempos? Perfecto. Me parece súper interesante la pregunta, Mari, y es precisamente, y caigo en las determinantes sociales y ambientales de la salud. Literal, cada vez me voy convenciendo más de que todo gira en torno a la salud. O sea, todas las cosas terminan derivando en tener poblaciones sanas, ¿no? Y una de ellas es la educación. O sea, educación, porque aparte de que tienes madres, ¿no es cierto?, que tal vez no tengan dinero pues para poder
cuidar a sus hijos de una manera adecuada, nutrirlos de una manera adecuada, también tienes falta de conocimiento, ¿no? Incluso ya marcos legales, que si quieren luego nos podemos meter a eso, porque el tema de la desnutrición crónica también está muy vinculada, porque hablamos de menores de 5 años, la que principalmente es la cifra más elevada que tenemos acá en Ecuador, incluso de menores a 2 años aún más. Y es que está el tema de la lactancia, por ejemplo, ¿sí? La lactancia materna. Entonces, la lactancia materna es re importante, la lactancia exclusiva hasta los 6 meses, la lactancia completamente hasta los 2 años, y tenemos marcos normativos que solo te cubren 3 meses. Entonces, si se supone que estamos diciendo y fomentando la lactancia exclusiva, nada más que solo leche materna hasta los 6 meses, pero mientras tanto, en los marcos normativos legales y toda la nota, tienes solo una licencia de 3 meses. ¿No? Y luego ya de 12 para dar de lactar completamente, pero pues como exclusiva solo esos 3 meses, no tienes a los 6, que es lo que está aquí en la Conchinchina. Entonces es algo ilógico. Es ilógico, ¿no es cierto? Y eso en las personas que tienen la oportunidad de tener trabajo formal, que van a hacer estratos, digamos, si nosotros corregimos esa legislación, ¿en qué nos estaríamos ayudando? En disminuir la desnutrición crónica urbana, principalmente, porque son empresas privadas. Y la madre que da a luz, que tiene a su hijito y que vive únicamente, pues, ella para su niño, con su trabajo ambulante, informal, ¿se podrá dar los 3 meses para darle la lactancia exclusiva a su niño? ¿Cómo comen? O sea, sí, y son esas lógicas, ¿no? De desigualdad, de pobreza, que luego, si quieren, luego planteamos soluciones después. Pero ahora, como respondiendo un poco, entonces todo eso va también en educación, ¿no? Porque es prevención y promoción principalmente, porque promoción es educación. Entonces, es educación, pero tanto no formal, ¿no es cierto? Por el tema de la lactancia y todo esto, pero también educación formal, ¿no? De gobiernos que inviertan pues en esa educación. ¿Para qué? Para que pues toda la población también logramos entender que cuando Lazo se sube a una tarima y comienza a hablar de la deuda histórica que han tenido los gobiernos en la desnutrición crónica, y me acuerdo clarito en el debate, que eso es una causa muy, muy fuerte del progresismo, ¿no? El tema de la desnutrición crónica, el tema de la salud. Y Lazo se lo abanderó primerito, o sea, en el debate me acuerdo clarito, él fue el primero que lo dijo. Dijo que la desnutrición crónica, y yo dije, chuta, seguro los otros candidatos dijeron, miércoles, ya nos ganó a decir eso. Como que, ay, la desnutrición crónica. Entonces, y el man se lo abanderó, ¿no? Y fue como que la desnutrición crónica... Solo fue su discurso para ganar votos que quedó ahí. Y solo fue en el discurso, porque no solo que, porque fuera, digamos, medianamente bueno, que siguiera replicando el modelo fracasado, pero que siquiera en algo está aportando. O sea, te mantiene, no te está pegando la desnutrición crónica, pero siquiera te lo mantiene ahí un poquito a la baja, pero lentito, pero porque sí va bajando, o sea, tampoco podemos ser los locos que ha subido la desnutrición, va bajando, ¿no? Pero va bajando lentamente, mucho más lento a los objetivos del milenio, porque siempre hay un montón de reuniones, hay un plan del 2017 al 2025, del 2020 al 2025 que había de las Naciones Unidas precisamente sobre el tema de la nutrición. Y que se plantean metas súper grandes, ¿no? Y a cada rato son fracasos, pero bueno, siguen disminuyendo. Pero ni siquiera eso de seguir disminuyendo lo poquito ha logrado. ¿Por qué? Porque actualmente, y es algo ya desde la realidad, no tenemos todavía encuestas para poder saber, porque esto se ve a largo plazo. Ya dicen mucho de la desnutrición crónica, que ya ellos van a solucionar ni bien llegan al mandato. Estamos hablando de algo crónico mismo. O sea, dice crónico significa que dura bastante tiempo. A veces en algunos casos se dice hasta que incurable, porque los daños ya neurológicos que puedas tener por una inadecuada alimentación ya seguramente vayan a permanecer, ¿no? Entonces, las políticas que aplicas ahora se terminan viendo de acá a ¿qué? 5 años, 6 años, 7 años, ¿sí? Entonces, en ese sentido, primero que no saben de qué carajo están hablando. Simplemente dicen combatir la desnutrición crónica y punto. Segundo, que ni siquiera lo que dicen, así muy llano, muy superficial, ni siquiera lo hacen, porque ya hablando desde la realidad, como te digo, las encuestas no están todavía, es algo a largo plazo, y ni siquiera las de ahora, digamos de desnutrición aguda, que eso sí podríamos ver ahora, están saneadas. En los centros de salud, y es algo que yo constantemente he estado denunciando en todos los medios que he podido, es que, por ejemplo, en los centros de salud ni siquiera hay una formulación vitamínica que se llama chispas. Estas chispas fue una iniciativa a partir, no recuerdo si entre el 2002 y el 2004, está entre esos 2 años, del 2002 y 2004, que era básicamente, es una fundita que te vienen algunos micronutrientes que son necesarios para el crecimiento. Por ejemplo, tiene zinc, tiene hierro, tiene vitamina A, sí, y otros componentes que te ayudan pues al desarrollo integral de los niños. Que si no tienes los suplementos dietéticos, digamos, en la comida, pues se le da a la mamita, se le entrega en el centro de salud de manera obviamente gratuita, pero estás en el centro de salud del Ministerio de Salud Pública, para que le pongan las comidas, las chispas, ¿sí? Que es como un polvito, ¿sí? Que le da ese suplemento.
Ahora ni siquiera hay chispas. Está completamente desabastecido de chispas. Tú vas a centro de salud y les digo, yo lo he vivido así en la realidad y en muchos centros de salud. Y no solo un día, sino un mes completo. Les decimos a cada rato a las mamitas, tiene que decir el médico pediatra, ¿sabe qué, mamita? Todavía no tenemos las chispas, así que le toca en el próximo control. Y llega el próximo control, todavía no hay chispas, en el próximo control. No hay en ningún lado chispas, en el próximo control. Y así terminaremos, te acabarán los 2 años de vida, los primeros 1000 días de los niños, que son los más importantes para el desarrollo intelectual y crecimiento y todo integral del niño. Y ya, pues ya cuando tengo 18 años, le voy a poner la chispa. Es una tontería. Y ni siquiera eso, que es algo tan básico, que no ha logrado, que no es la mejor sanación del mundo, o sea, que no ha logrado, porque no es una medida integral, que no ha logrado disminuir las cifras de desnutrición crónica como se debería disminuir. Y ni siquiera eso, que es tan bajo, se puede cumplir. Algo tan básico como las chispas no hay. Imagínate el resto de suplementos. Y las otras políticas que tiene que darse. Yo recuerdo, por ejemplo, había una señora que sí tenía, digamos, la posibilidad de comprar algunas otras cosas y el pediatra le dijo, ok, no tenemos chispas y como no tenemos chispas le va a tocar comprar hierro no sé cuántito, el alcin no sé cuántito, y iba a una lista larguísima. Tenga, ¿cuánto le va a salir a una madre? Digamos, les darán, ¿no? A las personas, las madres, los papitos leerán toda la lista. Habrá gente que con las justas logre comprarlo. Habrá gente que te verá eso y dirá, ya nada, ¿qué voy a hacer? Si no tengo plata, si con las justas puedo darle un pancito, voy a estar comprando este montón de medicamentos. Y no le da. Sí, y ahí está Yo, voy a comentarles una experiencia que tuve ya hace algunos añitos en la entrada a la 8. Entonces yo hacía ahí el voluntariado y algo fue tanto que me impactó hasta el día de hoy, me acuerdo. La señora trabaja en lo que es haciendo recargas, entonces solo gana que por cada recarga 1 centavo. Tiene que hacer tantas recargas para $1 y así. Visitamos el hogar de esta familia, hicimos la entrevista, vimos ahí de reojo cómo es su situación de vida, porque no hay alcantarillado. Entra ahí para los servicios básicos, el tanquero. Igual, no tienen para lo que es alimentación. Entonces, hicimos la entrevista y la nena solo en el transcurso que nosotros estábamos tomó un vaso de agua. Nos van a dejar cogiendo el bus y la nena vomitó. O sea, porque no sabemos, eso te digo, es agua que no es la correcta, no es agua potable, no tiene los nutrientes, no se alimentó, de hecho, no almorzó. Y luego eso solo le provocó un vómito, que hasta ahora me acuerdo fue esa escena tan impactante. Entonces, eso ahí, tocando justo el tema de la desnutrición infantil. Es lo que te digo, ni siquiera hay plata, digamos, estas familias no tienen ni siquiera dinero para poder alimentar a sus hijos, y encima más por estas otras determinantes de su salud que ya lo has dicho muy bien, alcantarillado, saneamiento de aguas, manejo de desechos, etcétera, etcétera. Hay mayor cantidad de infecciones, lo poco que comen lo van a vomitar, diarrea, es terrible, ¿no? Pasa enfermo ni con ganas de comer, ¿no? Cuando están obviamente los niñitos con una gastroenteritis. Bueno, sí, es como bastante importante todo lo que nos estás diciendo y muchas veces, visibilizamos, ¿no? Que todo esto quedó en el discurso de varios de los candidatos que han pasado a lo largo del tiempo, pero especialmente en este nuevo gobierno, y es bastante triste que muchas veces somos pocos los que lo vemos, somos pocos los que visibilizamos a esta, por ejemplo, Liz, que tuvo esta experiencia y lo notó, por así decirlo, en carne propia, lo que realmente viven las personas que están en estas condiciones, porque muchas de las personas que vivimos acá en Quito estamos, como yo solía decir, muy cómodos en nuestras casas, comiendo quizás esa proteína que muchos niños no tienen, pero nos hablan de desnutrición y creemos que simplemente es porque no comen, pero no vemos el más allá, no vemos el tras de todo este proceso, de esta problemática que, como tú dices, es crónica y ha venido y vendrá y seguirá si es que no tenemos, como yo creo, como sociedad, esa determinación de nosotros como ciudadanos empezar quizás a exigir más estos derechos que no solo son nuestros, sino son de todos. Entonces yo creo que es como también esa invitación a no esperar tanto de estos gobiernos, que quizás de aquí van a venir un montón más con estas mismas lógicas, sino ya empezar también por un cambio desde nosotros, que a veces es también, como yo suelo igual decir, de poquito a poquito se consiguen quizás más cosas. Entonces yo creo que eso no es como ver más allá del gobierno y de culpar al gobierno y decir sentados, el gobierno no hace nada, pero entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo también al respecto?
Entonces creo que es eso también importante y es algo que dentro de nuestra rama social creo que deberíamos ir motivando y también es como un poquito lo que queremos hacer con los podcasts, ¿no? Visibilizar esto, quizás desde la comodidad de sus casas, para que lo sientan más, sí, quizás más personal, para que lo sientan más vivido. Entonces, no sé si igual con eso yo te vuelvo a hacer otra pregunta, como tú desde la rama de la salud, desde la rama de la salud, más allá de, bueno, de las medicinas, más allá de, no conozco mucho obviamente porque estamos como muy distantes, pero ¿qué es lo que nos invitas a nosotros como ciudadanos, a nosotros como jóvenes también, que nosotros somos quizás esas personas que ahora podemos generar esos cambios? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, nosotros no sabemos mucho de salud, no sabemos mucho, por ejemplo, de estas chispitas, de esto, de estas formas de nutrición, pero ¿cuál sería la forma en que nosotros podríamos ayudar? No sé, cosas mínimas, como el mismo hecho del cuidado al agua que nosotros tenemos aquí, pero y las personas que no están, que no tienen este acceso, ¿cómo podríamos nosotros ayudarlos? Que muchas veces también esa impotencia de, bueno, yo quiero ayudar, yo quiero hacer algo, pero bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué empiezo a hacer o cómo lo empiezo a hacer? Entonces, obviamente, abriendo la mente, yo creo es una de las primeras partes para no cerrarnos a solo de, bueno, necesito dinero, que es muchas veces lo que ahora está pasando, ¿no? Necesito dinero y ya. Entonces, es como esa preguntita que te dejo a ti, Pablo, para que también nos vayas un poco ayudándonos a educar, porque estos son espacios también en los que vamos a aprender. Entonces, una recomendación cortita, bueno, ¿qué podríamos, cositas chiquitas que podríamos empezar a hacer desde una cosa ahora? Que ya depende muy personal ir y igual hacerlo, poco a poco que tú lo puedes hacer sin nada de dinero y que yo creo que es la única que se podría hacer, lávense las manos. Es la única cosa que te diría, porque yo sigo insistiendo en que esto es un debate político. O sea que, y más bien, es lávate las manos. Y segundo, critica y cuestiona al poder. Porque así es como se comienza a... Porque, ¿qué hubiera pasado si estuviera Guillermo Lasso pues hablando de desnutrición crónica en plena campaña y luego llegaba alguien y le decía, pues, pero cuénteme, ¿qué es la desnutrición crónica? Y le hacía quedar como chancho frente a toda la televisión nacional. O le preguntaba, pues, ¿cuáles son las medidas? Y decía, no es solo eso. Porque, y le comenzaba a explicar, pues, todas las determinantes sociales de salud, qué va a hacer, pues, con el tema del alcantarillado, qué va a hacer coordinar, porque obviamente no es competencia del gobierno central, es competencia del gobierno municipal, pero pues cómo va a coordinar con el tema de los gobernadores, por ejemplo, en el tema de prefecturas, en el tema de alcaldías, etcétera. Entonces, para el tema de alcaldías, saneamiento de agua, de las fuentes hídricas, de lo que es esto, ¿no? Y qué políticas públicas en sí para paliar la desigualdad, porque es innegable, están todos y esto es ciencia, o sea, no es criterio político, digamos, progre o toda la nota, no, es ciencia, que la ciencia comprueba que una de las principales causas de la desnutrición crónica es la desigualdad. ¿Qué va a hacer para disminuir la desigualdad? ¿No? Entonces, desde la parte del cuestionamiento es de donde nace. Entonces yo creo que debe ser, como te digo, lo de lavarse las manos y aparte el cuestionamiento político, que es importante, y plantear pues obviamente también las soluciones, meterse en el discurso, ¿sí? Y meterse en el debate, más que en el discurso, meterse en el debate, ¿no? Sobre las diversas situaciones. Entonces yo, por ejemplo, ahí ya me puedo adelantar pues algunas soluciones. Hay algunos países, ¿no? Que sí han logrado disminuir de una manera sustancial lo que es la desnutrición crónica. Porque, y una cosita que me estaba olvidando, porque también si vamos mucho en la lógica, ¿no es cierto? ¿Y por qué les digo esto? Dirán, ay, Pablo, pero de ley es que se puede hacer algo nosotros, hacerlo ahora como más tangible, ¿no? De llegar a las comunidades, de sanearles nosotros el agua, no sé, alguna cosa que me venga hacia la mente. Por más que siente eso, siento que regresamos a ese tiempo antes de 1980, antes del boom petrolero, donde, como decían, pues, se robaban también, pero decían que no había plata, entonces todo eran las ONGs, las organizaciones civiles, la filantropía. Entonces venían los bien famosos ahí con sus gafas y decían, ok, vamos a donar tantos millones para tal cosa, por ahí se lo robaban unos cuantos y se hacía, ¿no? Entonces eso de depender de la filantropía, de la donación, del buen gusto, de la voluntariedad, a mí la verdad no me gusta mucho, sino que yo creo que el Estado es el que tiene que asuntarse de ello, porque de hecho está en nuestra Constitución, ¿no? Digo, a partir del boom petrolero comenzó el Estado ya a invertir en políticas sociales, ¿no? Que determinaban ya un intento de estado de bienestar que no se compara ni siquiera pues a las potencias europeas o los países nórdicos, que son los campeones en estados de bienestar, pero que siquiera ya es algo mejor a lo que era del 1980 para atrás, ¿no? Y pues obviamente hay que
meterle pues la inversión pública, lo más importante, que es salud y es educación, ¿no? Y pues todo lo que te engloba lo demás con los determinantes sociales y ambientales que hablé. Entonces decía, hay países que sí han logrado sus metas, ¿sí? Y uno de los países que es el líder regional, y no solo regional, mundial, en disminución de la desnutrición crónica en tiempo récord y con medidas muy puntuales, atacando, como les digo, a lo que te dice la ciencia, ¿no? Que son las condiciones, los determinantes de la desnutrición crónica, ha sido Brasil. Brasil es campeón. Ustedes, y les invito, digamos, a las personas que están escuchando ahorita este podcast y a ustedes también, Liz y Mari, a que le busquen cómo es la desnutrición, bueno, como desnutrición crónica en el mundo, ¿sí? Y van a ver el mapa de todo el mundo. Entonces, ¿qué les va primero a llamar la atención? Lo obvio que siempre pasa en todo lado y en todo tema que se trata de bienestar, que quienes están en verde de la línea ecuatorial para arriba, ¿no es cierto? Estados Unidos, Canadá, todos los Europa, Rusia, etcétera, etcétera. Todo lo que es literalmente de la línea ecuatorial para arriba, ¿no? Y para aquellos que estamos en el sur, pues ves puro amarillo, puro rojo, ¿no? Por ejemplo, a África, y muy parecido a África, a Latinoamérica, en cuestión de desnutrición crónica. Le ves a Ecuador con un naranja bien marcadito, conjuntamente bueno, Colombia también ha tenido un pequeño modelo exitoso en algunas regiones, pero también está con Colombia, con Venezuela, con Perú, ¿no? Que no tienen, digamos, una todavía erradicado, bueno, no, es muy complicado erradicar, pero disminuido la desnutrición crónica. Pero tienes por ahí que te parecen unos azulitos que están como entre el amarillo y el verde, ¿sí? Que es, por ejemplo, Argentina, Chile. Pero tienes un verde bien vistoso, que es Brasil. Un monstruo ahí súper verde a la par de Estados Unidos y a la par de Europa, ¿no? Y tú te cuestionas porque dices, a ver, si Chile, por ejemplo, Chile es un país que tiene un estado de bienestar, que, bueno, no tanto estado de bienestar, perdón, me van a crucificar si digo eso, porque tiene muchas desigualdades sociales que ojalá con esta nueva constituyente se puedan plantear y mejorar. Pero tiene, digamos, mejores condiciones más urbanas, ¿no? En el tema de saneamiento de aguas, en el tema de agricultura sostenible, disponibilidad alimentaria y todo. Pero ¿qué pasa con Chile? Que tiene un montón de desigualdad, ¿no? Las mayores brechas de desigualdad de Latinoamérica, ¿no? En Chile. Y por eso es que se desencadena pues el estallido social que se dio en el 2019 también en Chile y que desembocó al presidente que tienen actualmente y a la nueva constituyente para cambiar la constitución de Chile y hacer un estado de bienestar por el tema de la desigualdad. Y la diferencia de Brasil, que Brasil generalmente, cuando te viene a la mente a Brasil, ¿qué te imaginas tú? O sea, te imaginas las favelas, ¿no es cierto? Estados de pobreza, ¿sí? Y que a pesar de eso, no, es una economía súper grande, no es una potencia mundial, pero tiene todavía pobreza y todos estos aspectos. Entonces, ¿cómo lograron estas madres de erradicar la desnutrición crónica? Y ahí van en unas políticas que empezaron más o menos desde el 2002, 2003, 2004, y era un programa que se llamaba Fame Cero. Sí, que fame es hambre y en portugués y cero pues cero. Hambre cero, ¿no? Un programa que era muy integral, que no solo te decía vamos a disminuir la desnutrición crónica y punto, ¿no? En campaña y te comienza a decir datos, ¿no? El 1 de cada 3 niños y es lo único que se queda en ese discurso, así que vamos a invertir en eso, te dicen. No, acá en Fame Cero era un proyecto súper grande que fue llevado a cabo, una iniciativa del entonces presidente Lula da Silva, que eran algunas aristas. Primero, disminuir la desigualdad. Es que si tienes bajos ingresos, no puedes comprar alimentos. Entonces, si no puedes comprar alimentos, no, ¿cómo van a suplir a estos niños, ¿no? Entonces, primeramente, como una especie del bono de desarrollo humano que tenemos acá, pero especializado para las familias que tenían, obviamente, niños y que tenían pues estas condiciones, ¿no? Entonces había primero estos desembolsos, ¿no? De fondos que eran variables, ¿no? Según el número de hijos, etcétera, etcétera, pero fuertes, o sea, una fuerte inversión a eso. Entonces con eso ya iban bajando un poco el tema de la pobreza, ¿cierto? Chévere, una arista cubierta. Segundo, programas de alcantarillado, de saneamiento de aguas, de disponibilidad de estos recursos hídricos, en básicamente con coordinación con todos los estados, ¿no? de Brasil, ¿no? Porque es una federación Brasil. Y adicionalmente a eso, ¿qué más? Algo que le llamaban los restaurantes populares, que era básicamente lugares en los cuales habían precios muy módicos para acceder a alimentos que aparte tenían su ciencia, llamémoslo así, en la parte nutricional. No. Aparte, suplementos vitamínicos y que haya, no como que ya no hay ni chispas, que hayan esos suplementos vitamínicos. Y una de las cosas más increíbles que me parece era el tema de que
A ver, ¿dónde pasa la mayor parte del tiempo los niños? Justo quería acotar eso, en la escuela, y aquí sí se daba el desayuno escolar. Exactamente. Pero eran unos desayunos, yo recuerdo, bueno, cuando estaba en el colegio, eran unos desayunos, unas galletas más duras que las piedras, unas leches caducadas, y eso, si es que llegaban las leches, porque recuerdo eran como unos 200 niños y llegaban 10, o sea, era una cuestión de los niños no tomaban esas leches, las galletas eran incomibles, entonces, bueno, o sea, qué desayuno, ¿no? Totalmente. Claro. Bueno, en mi caso, sí se daba eso, pero unos añitos atrás era que las mamitas iban a cocinar y ponte, un día hacían, no sé, morocho o hacían arroz relleno, o sea, diferentes cositas, pero las mamitas también aportaban, daban también lo que recibían del Estado y el desayuno escolar ahí. Y esa es otra de las soluciones, que son pero obviamente manteniéndolas, ¿no? Que es esta de vincular también a la comunidad. Si ustedes van a analizar, digamos, hay muchos papers publicados sobre esto, sobre las políticas de nutrición que se deberían dar, y habla de esto, de vincularse con la comunidad, porque a veces por el hecho de querer mantener esa hegemonía, de querer henchir el pecho y decir, nosotros erradicamos el hambre o lo que sea, se dejan a un lado, no, porque luego ese man ha de querer sacar rédito de eso, no, porque luego ese man se ha de querer, en vez de vincular, ¿no? A los comités barriales, a toda la gente, que son los que conocen dónde están los niños, que más pasan hambre, que no más están con los papás, etcétera, etcétera. Entonces hay que vincularlos también. Y como te decía, ¿qué es lo que hicieron en Brasil? Pues básicamente, primero, la gente, los niños que van a la escuela, como tú dijiste, la mayor parte del tiempo pasan en la escuela. Entonces, era mínimo darles una comida en la escuela, pero no una comida como tú dices, las galletas y la lechita, nada más. No, eso es absurdo. Sino comida como tal. Y generalmente lo que primordiaba era el tema del almuerzo, ¿no? Que es lo que... Normalmente en medicina se habla de que el desayuno tiene que ser el más contundente, ¿no? Pero pues en términos reales, nuestra idiosincrasia ecuatoriana y todo, ¿qué es lo que más comemos, no? En el almuerzo es el más... El desayuno se pega a la mayoría de gente un pan y listo, y no tiene más hambre, ¿no? Entonces aprovechas porque también ese tema cultural, o sea, las políticas tienen que ir tema macro, tema meso, tema micro, ¿no es cierto? Y entendiendo cómo funciona la gente, cómo se comporta tu sociedad, porque mi sociedad no es la misma que la sociedad nórdica, que la sociedad china, que es sumamente disciplinada. Entonces, entendiendo todas esas características, hicieron así, ¿no? En el almuerzo, y bueno, o sea, un buen potaje, llamémoslo así, con los suplementos nutricionales aparte ellos mismos. Entonces ahí se encargaban también de qué, porque a veces les dan las chispas y la mamá le iba a vender las chispas a la otra persona. O sea, no eran como tal chispas, llamemos, no eran con ese nombre, pero digo con el suplemento nutricional de micronutrientes. Sino que, ¿qué pasa? Se le agrega ahí mismo. Tú te aseguras de que le diste básicamente, ya todo faltaba a ver el avioncito para ponerle en la boquita y asegurarte que esté... Entonces... esa era una política pública. Y aparte, ¿qué cosa? Porque recuerden, en estos tiempos, 2002 y todo, a nivel regional incluso, hubo mucha... no teníamos los niveles de escolaridad que tenemos ahora. O sea, no todos los niños iban a la escuela. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer? Políticas que te obligaban a llevar de ley a los niños a la escuela, o si no, tenías pues obviamente tus problemas en el tema del cuidado, por ejemplo, de los niños, ¿no? Lo que es la tenencia, ¿no? Del niño en particular. Y en cambio, se premiaba a las personas que se insertaban a la parte escolar. Se premiaban también a los gobiernos autónomos que comenzaban a invertir en mejorar el agua, en mejorar la seguridad alimentaria. ¿Y qué otra cosa más? Y es otra cosa con la que termino, de la política de Fame Cero, que me apasiona bastante. Porque es que es brutal. O sea, ustedes vayan a ver esa cifra. Es increíble cómo es un plin. Es loquísimo. Y no se ve obviamente de 1 a 2 años. Se ve del 2013, comienzan a ver los resultados al 2005, 7, 8, 9. Y tú ves que es el más bajo de la región. Y el otro es microcréditos para soberanía alimentaria, para especie como de granjas familiares. ¿Para qué? Para incentivar también, porque a veces uno piensa que solo proteínas. Sí, está bien, son solo proteínas, pero también tienes los micronutrientes que les digo, vitaminas y minerales. ¿Y dónde se encuentran principalmente las vitaminas y minerales? En las plantas. ¿Sí? Entonces en las verduras, en las hortalizas, etcétera, etcétera, las legumbres. Entonces fomentaban estos microcréditos para que se puedan generar en las comunidades estas como especie de granjas familiares, ¿sí? Que les permitaban primero asegurarse su soberanía alimentaria y segundo que esté ya cerquita pues de la comunidad, y es la vinculación con la comunidad que siempre se recomienda en pues todos los tratados internacionales. Sí, algo que, bueno, me encantaría aquí mencionar es de que con el reciente paro que hubo, la gente ya ahí sí se dio cuenta la necesidad de que el campo es el que alimenta a la ciudad.
Entonces ya decían, ay, es que los productos ya están caros, se aprovechan y todo. Entonces aquí pienso que es necesario también en el tema de educación invertir, y más que todo invertir, enseñar a los niños, a los jóvenes el tema de la permacultura, y ahí sí un poco, bueno, rescatar estas raíces y que los niños sientan esa necesidad de poder yo crear mis alimentos. ¿Tú qué piensas eso y con esa permacultura pues ir reduciendo en un poquito a poquito lo que es el tema de desnutrición, o por lo menos aquí en la zona rural, en el caso de que llegue a escasear los alimentos, por así decirlo? Me parece fenomenal. Y de hecho eso también es tema de educación, ¿no? Porque obviamente habría que incorporar pues en todos los currículos también de las escuelas pues cómo hacer todo esto, ¿no? Para que todos siquiera tengan una noción, y eso ya es política a largo plazo, ¿no? Pero me parece genial, incluso hasta una demanda ambiental, ¿no? Que deberíamos tener, incluso como les digo, dentro de la agenda del tema del medio ambiente, ¿no? Porque eso también te permite, pues, disminuir los niveles de contaminación si, pues, la principal consumo que tú haces es dentro de tu hogar, ¿no? Si estás realizando composta, si estás reciclando, si estás haciendo todos estos elementos que te van a permitir, pues, y tener esa capacidad de tú mismo poder sostenerte, ¿no? Sin necesariamente comprar los productos en algún lugar en específico, ¿no? Que obviamente se va a necesitar, ¿no? Porque luego van a decir, ay, pero se va a destruir de las personas que sobreviven de eso, pues, obviamente siempre va a haber personas que no van a hacerlo todo, y que también se necesitan grandes cantidades, no simplemente lo que tú haces para poder subsistir. Entonces me parece algo fenomenal. Yo creo que ahí también podría ser este tema de la inversión en tema de educación, ¿no? Hemos topado varios temas, ¿no? El tema de educación, que yo creo que es súper importante. La importancia también de la comunidad, de la vinculación de la comunidad, no solo como este trabajo del Estado que tú nos mencionabas. Algo también súper importante que yo voy a destacar el día de hoy es que, bueno, cuestionémonos todo, ¿no? Porque el ser curiosos, el cuestionarnos nos lleva también a buscar las formas, a buscar soluciones y a buscar quizás respuestas de donde no haya, o sea, y empezamos a movernos y empezamos a trabajar en busca de esas respuestas que quizás tantas veces no las tenemos de parte de nuestras autoridades. Entonces, eso me parece muy chévere que es importante este trabajo integral, ¿no? Que tú mencionabas constantemente. No solo es la salud y ya, sino intervienen varias aristas en las cuales debemos poner una mirada y también ya ir buscando, como digo, esas respuestas y generarnos más dudas. Cuestionarnos siempre y cuestionarlos a los demás, y cuestionar nuestras autoridades y a nuestros profesores y a los adultos también, cuestionarnos e invitarles también a que se cuestionen, ya que generen este sentido crítico de buscar respuestas, ¿no? Entonces, con eso queremos agradecerte por ser parte de este espacio que nosotros lo hemos llamado Mentes en Movimiento, y ahorita hemos visto, ¿no? Cómo de una cosa se movió y empezamos a sacar muchas más ideas y a generar también soluciones, que es lo chévere. Y también te agradecemos por habernos permitido y darnos a nosotras también a conocer esta perspectiva tan amplia del tema que, como te dije antes, muchas veces sabemos, bueno, sí es la desnutrición, están flaquitos, pero hasta ahí, no llegamos más allá. Entonces, eso, Pablo, muchas gracias. No sé si tú deseas quizás cerrar este espacio con algunas palabras. Buenísimo, igual, nuevamente el agradecimiento, Liz, Mari, pues obviamente a la asociación que da estos espacios que creo que son vitales, ¿no? Porque miren, ya comenzamos a ampliar ese debate, seguramente las personas que escucharán este podcast les dará más curiosidad y dirán, ok, voy a ver cómo esta nota de la fame cero en Brasil, o comenzarán a ver pues todas las determinantes sociales y ambientales de la salud, y ya cambia, ¿no? Como la perspectiva y el cuestionamiento, porque básicamente si nosotros no conocemos, ¿no? ¿Cómo podemos cuestionarle a la otra persona? Entonces se necesita esa base, ¿no? Como científica y teórica, llamémosla así, y luego incluso la práctica, ¿no? Que tú ya la vas tomando cuando participas, pues con las comunidades, proyectos de vinculación con la sociedad, etcétera. Porque una cosa que quisiera igualmente mencionar acá es que, y eso es lo que pienso cuando hablamos del tema de política universitaria y todo al inicio, que otra de las cosas que siento que a veces está mal es que por el hecho de meterte a la fuerza de vinculación con la sociedad, a veces no sé si les pasa en su universidad, pero en la mía se llega a tener temas de proyectos de vinculación con la sociedad que al final no ni vinculan ni es una sociedad como tal, ¿no? Es como... O más que todo lo hacen solo por cumplir las horas y ya. Claro, no tienen ese sentido de vinculación. Muchas veces, o sea, es bueno, me toca y si no, no me gradúo, que es lo que ahora muy
muy comúnmente escuchamos. Totalmente. Entonces, por eso yo siento que siempre también toca vincularse, bueno, con proyectos así, como a largo plazo que tengan su objetivo en tema de integral, ¿no? Como les digo, de determinantes, ¿no? Sociales, ambientales y pues obviamente también coyunturales. Por ejemplo, siempre hay eventos, ¿no? Por ejemplo, el aluvión de la Gasca, lo que pasó igualmente en las inundaciones en la costa, siempre con el fenómeno del Niño que siempre hay por ahí. En el tema también en la sierra, me acuerdo en Cotopaxi, en la Maná hubo también un aluvión, el tema del paro nacional y todo eso. Todavía son oportunidades para vincularnos, para saber, para conocer lo que está pasando en la gente y no pues solo quedarnos en lo que nos dicen los grandes medios tradicionales que a veces solo inflan aún más lo que dice pues el discurso del gobierno, ¿no? Que no necesariamente es siempre la verdad. Entonces eso, agradecerles pues por el espacio. Para mí es un gusto volver a remarcar en esas palabras, ¿no? Que sí, tenemos que ver a la salud como algo integral, que en el que todos estamos desenvueltos y que hay un montón de cosas que terminan formando, ¿no? La desnutrición crónica infantil es una de las grandes deudas, como recalco, que ha tenido este gobierno, pero también muchos gobiernos previos que si bien se plantearon metas súper amplias, por ejemplo en el 2007 a 2017 tenían unas metas pero gigantes en algunas planificaciones, planes anuales de desarrollo y todo, que vieron al final que en políticas públicas que estuvieron muy improvisadas en ese tema, no terminaron generando el impacto, por ejemplo, que tuvieron las políticas allá en Brasil, ¿sí? Entonces hay que hacer pues política pública desde la crítica, desde la ciencia, investigar más, aprender más y eso, conversar, porque así aprendemos mutuamente, todos y todas. Para mí siempre es un gusto participar en estos espacios, más bien agradecerles también, que me gusta mucho hablar, así que también me alegra la vida, me alegra el día. Ahí cuerda por aquí. Sí, me alegra también el día poder conversar y pues nada, les mando también un abrazo gigante a toda la Facultad de Ciencias Humanas, ¿no es cierto? El nombre completo, chévere, toda la Facultad de Ciencias Humanas. Listo, Pablito, para nosotros ha sido, créeme, un gusto el poder compartir contigo este espacio, poder tener esa mirada integral y desde lo social y del tema de la salud, ver cómo se vinculan, ver que no es un tema aislado, ver cómo podemos aportar, ver, quedarnos con esas pequeñas cositas, esas curiosidades y ver qué puedo hacer yo, no solo desde mi zona de confort, salir y ver que yo no soy solo... no sé, Mari, Liz, Pablito, ver que no estamos solos y que tenemos una realidad muy diversa y más que todo eso, vincularnos con la sociedad. Me quedo con 3 palabritas básicas de este encuentro, que es la educación, la salud y políticas públicas. Siempre que exista políticas públicas para mejorar la educación y la salud, pienso que va a haber grandes cambios en la sociedad. Y otra frasecita es el de... mujeres embarazadas con una correcta control, niños con una buena alimentación serán adultos responsables, proactivos en la sociedad y al final serán personas de la tercera edad que tengan una vejez sana y eso, o sea, todo un ciclo de vida activo y proactivo. Eso, agradecerte por acompañarnos en este podcast. Ha sido un diálogo muy enriquecedor, nos quedamos con muchas dudas, con muchas inquietudes, pero también con muchas curiosidades para poder resolver. A todos los que nos escuchan, recuerden que pueden participar, dar sus opiniones, temas, proponer invitados, todo haciéndolo desde nuestra red social, que es nuestro Instagram de la Asociación Escuela de Gestión Social. Igual les invitamos a todos los que nos están escuchando a que si quieren ser parte de estos podcasts, pues igual nos vayan ahí comentando, porque eso también es importante, ¿no? Que vayamos fomentando la participación, no solo de algunos, sino irnos metiendo en este mundo de quiero hacer un podcast quizás, de quiero conocer más, de quiero aprender más. Y pues yo, como dije, me quedo con él. Cuestionémonos todo y aprendamos de esas cuestiones que nos surgen en el día a día. Entonces, creo que eso es todo. Les agradecemos nuevamente. Pablito, un gusto. Liz, muchísimas gracias igual por invitarme en este espacio y esperamos pues vernos pronto en un nuevo podcast, quizás con nuevos invitados, quizás con más invitados, quizás con todos juntos, pues se verá.